Muy buenas tardes a todas las personas que se unen en esta nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo, hoy con una nueva lectura y con un invitado muy especial. Entonces saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento en el en vivo y también a las personas que nos ven a través de los videos en YouTube en diferido. Y también saludo a nuestra creadora, fundadora y directora de este espacio literario, Kathleen Arenas, y a nuestro invitado especial, Néstor Bermúdez. Él es trabajador social de la Universidad Nacional y hoy nos quiso acompañar para hacer una lectura de un cuento que nos trae para presentarnos. Entonces, muy buenas tardes a ambos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, con altas expectativas para hoy. Y pues ya, pues eso. Hola Iván, muy buenas tardes a ti Néstor, a todas las personas que nos ven, preparadísimos para esta lectura de sábado que vamos a leer hoy Néstor. Y para hoy tenemos El corazón del ator de Edgar Allan Poe. Y pues lo conseguí como en, en la biblioteca de la universidad antes de la pandemia. Entonces lo tengo todavía porque pues claramente no he podido volverlo. Se me ocurrió leerlo simplemente porque pues es un cuento que pues me gusta bastante. Y, y sí, en resumen es eso, lo tenía a la mano, me gusta bastante Edgar Allan Poe. Entonces sí, pensé como en traerlo para el día de hoy. Ok, no, pues de antemano muchísimas gracias. Antes de empezar, pues así como Néstor, quien quiera aprovechar este espacio para acompañarnos, para venir a leer lo que les guste, lo que quieran, nos dicen, estamos solamente a un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales y también pueden acompañarnos en nuestro espacio. Entonces, adelante, Néstor, cuando quieras, te escuchamos. Vale, disculpen aclarar un poco la garganta y empezar. Que sí. El corazón del ator. Es cierto, soy muy nervioso, terriblemente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo será el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y muchas del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención, observad con qué salud, con qué calma puedo relataros toda esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró originalmente en mi cerebro, pero una vez concebida me persiguió día y noche. Motivo no había ninguno. La pasión nada tenía que ver con ella. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Jamás me insultó. No deseaba su oro. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo de color azul pálido, con una catarata. ¿Cuántas veces caía ese ojo sobre mí? Se lava mi sangre. Y así, lenta y gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano, librarme para siempre de aquel ojo. Ahora viene la dificultad. Pero si hubieseis visto con qué tan amable con él como durante la semana anterior al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, corría el vestido de su puerta y muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto suficiente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. Se hubiera ido viendo con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos necesitaba una hora por la abertura y hubiera acostado en su cama. Hubiera sido tan prudente un loco. Entonces, cuando mi cabeza se hallaba dentro de la habitación, habría con precaución mi lente.
linternas. ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Porque la charnela rechinaba un poco. La abría justamente lo necesario para que un 7 noches interminables, a las precisamente. Reloj cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito. Todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto, le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre con tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Estáis viendo que había de ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, yo lo observaba durante su sueño. En la octava noche, con mayor precomento se movía mi mano. Jamás, como en aquella noche, pude darme cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo, pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba con mis actos o mis pensamientos más secretos. Al pensar en esto se me escapó una suave risa y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho, como si fuera a despertar. Tal vez creéis que ahora me retiré, pues no. Su cuarto estaba tan oscuro como la boca de un lobo. Tan espesas eran las tinieblas, con las ventanas cerradas por medio de los ladrones. Y tan seguro estaba yo de lo que podía ver la puerta entreabierta que continué abriéndola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi dedo pulgar resbaló sobre el cierre de hierro estañado y el anciano se incorporó en su lecho preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí totalmente inmóvil y nada respondí. Durante una hora no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo tampoco oí que el viejo volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando, exactamente lo mismo que yo había hecho noche tras noche, escuchando la caroma de la pared. De repente oí un débil gemido. Me di cuenta de que trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o de tristeza, no, era el murmullo sordo y ahogado que escapaba desde lo más profundo de un alma abrumada por el espanto. Yo conocía bien tal murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de la medianoche, cuando todo dormía, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su terrible eco los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien, sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad hacia él. Aunque tuviera la risa a flor de labios, sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movía en la cama. Sus temores habían ido en aumento. Procuraba persuadirse de que eran infundados. Se había dicho a sí mismo: no es nada, es el viento en la chimenea, un ratón que se desliza por el entradimado, o simplemente un grillo que canta. Sí, en aquel instante procuraba tranquilizarse con estas suposiciones, pero todo fue inútil. Fue todo inútil porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra, envolviendo hacia su víctima. Y era la influencia fúnebre de su sombra invisible le hacía sentir, aunque no viese ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato, con toda paciencia, sin oír cómo se acostaba de nuevo, me aventuré a abrir un poco, muy poco, la linterna. La abrí tan furtivamente como no podéis imaginarlo, hasta que al fin un único y pálido rayo de luz, como un hilo de telaraña, se filtró por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con perfecta nitidez, azul mate y cubierto con una espantosa nube que lava la médula de mis huesos, pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, porque dirigía el hilo de luz como por instinto, precisamente sobre aquel maldito lugar. ¿No os he dicho ya que apenas es una hiperestesia de los sentidos aquella que consideráis locura? Entonces os digo, un rumor sordo y ahogado llegó a mis oídos, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí este sonido. Era el corazón del viejo que latía. Excitó mi furor como el redoble de un tambor despierta el valor del soldado. Sin embargo, me dominé y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. La linterna se hallaba en mis manos, también inmóvil. Me esforzaba en mantener el rayo de luz sobre el ojo. Al mismo tiempo, la infernal palpitación de aquel corazón era cada vez más fuerte, más apresurada y, sobre todo, más sonora. El pánico del anciano debía ser tremendo. Este latir, ya lo he dicho, era más fuerte a medida que transcurría el tiempo. ¿Me oís bien? Ya os he dicho que era yo nervioso. Realmente sí lo soy,
Y entonces, en plena noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo que se apoderase de mí un irresistible pavor. Durante algunos minutos me contuve y permanecí tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar y que era una nueva angustia hacía presa de mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo. Lanzando un gran alarido, abrí de repente la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, uno solo. En un momento le derribé al suelo, depositando sobre su cuerpo todo el peso del lecho. Entonces sonreí complacido, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos el corazón latió como un ahogado sonido. No obstante, ya no me atormentaba. Irse a través de las paredes. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto y completamente inmóvil. Puse mi mano sobre su pecho y estuve así durante algunos minutos. No advertí latido alguno. Estaba bien muerto. En adelante, su ojo ya no me atormentaría más. Si aún insistís en considerarme loco, vuestra opinión esfumará cuando os describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y ya trabajé con prisa, pero en silencio lo primero que hice fue descuartizar el cuerpo. Corté la cabeza, los brazos y las piernas. A continuación arranqué 3 tablones del entarimado y colóquele debajo del piso de madera. Después volví a montar los tablones con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, hubiese podido descubrir allí nada anormal. No era preciso fregar nada, ni una mancha, ni una sola huella de sangre. No se me escapó nada. Una cubita lo hizo desaparecer todo. Cuando terminé todas estas operaciones eran las 4 y todo estaba aún tan oscuro como a la medianoche. En el momento en el que el reloj sonaba, la hora también llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir, confiado, porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron 3 hombres que se presentaron ante mí, cortésmente como agentes de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y sospechó que algo malo había ocurrido. Se había hecho la denuncia en la comisaría y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí porque, ¿qué debía temer? Di la bienvenida a los caballeros. El grito lo emití yo soñando. El viejo está de viaje por la comarca, dije. Guié a mis visitantes por toda la casa. Les invité incluso a que miraran bien. Por fin les conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que tomaran asiento, mientras yo, con la fantástica audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el mismo lugar donde se hallaba oculto el cuerpo de mi víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Yo me sentía singularmente bien. Tomaron asiento y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente. Pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y sentí deseos de que los agentes se retirasen. Me dolía mucho la cabeza y creí que me zumbaban los oídos. Sin embargo, los agentes continuaron sentados prosiguiendo su conversación. El zumbido en mis oídos se hizo más claro. Persistió y fue haciéndose cada vez más perceptible. Hablé en voz alta y hasta dije alguna tontería gesticulando mucho, pero el sonido persistió reiterándose en tal forma que no tardé mucho en descubrir que no pertenecía a mis propios oídos. Sin duda alguna, en aquel momento me puse muy pálido, pero seguí hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba más y más. ¿Qué Creo que perdimos a Néstor. Ok. Sí,
Hola, Sí, volvió. ¿me escuchan? Sí, ¿nos escuchas? Ok, sí, yo los escucho también. Ah, bueno. ¿Podrían decirme más o menos en dónde, en dónde me quedé? Pues Iván terminó de leer el cuento mientras tanto, Bueno, entonces, no, me no, no te alegra. preocupes, se entiende. No, pues cuéntanos por qué, bueno, en un principio, por qué escogiste este cuento y por qué habías sacado este libro de la biblioteca de la universidad. Pues a mí me llama la atención particularmente como el género de la fantasía y el horror. Creo que es algo que le heredé a mi hermano. A él le gusta bastante el cine de terror. Entonces, creo que es en parte por eso. Este cuento ya lo había leído mucho tiempo atrás. Lo recuerdo bastante bien porque, pues, con Poe me pasa que como en muy poco espacio tiene la capacidad de hacerlo uno sentir eh, ciertas emociones, no sé si de espanto, pero sí como de adrenalina, como de querer saber qué está pasando y qué va a pasar. Entonces, creo que es precisamente por eso, me parece que es un cuento dentro de todo bastante poderoso por las emociones que puede generar en uno, parecido a lo que pasa con el cuervo también. Entonces, creo que era precisamente eso, esa es la razón por la que tal vez quise traerlo acá. No, pues de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y sí, tu lectura viene en un momento muy pertinente porque justo esta semana estábamos conmemorando el natalicio de Edgar Allan Poe. Habíamos leído el cuento del el retrato ovalado esta semana y pues la cerramos con tu lectura de este cuento que es un absoluto clásico, ¿verdad, Iván? Sí, completamente de acuerdo. Digamos que ese día comentábamos que el género del terror en Poe, pues es un terror que ha trascendido porque es muy humano, a pesar de tener los elementos clásicos pues de las obras de terror, pues también tiene componentes muy, muy básicos como es el miedo, ¿no? Y en este caso, el protagonista, bueno, no sé ustedes qué piensen, hay un debate sobre cuál es el estado mental de este personaje. ¿Será que es un narrador confiable o por el contrario está completamente ya loco? Yo creo que no, yo creo que es una persona lúcida dentro de todo, porque pues sabía bien lo que estaba haciendo y sabía cómo iba a operar, tanto como para pues cometer el asesinato y como qué debía hacer después. Yo creo que sí, parte todo de algo muy humano. Imagino yo que esa es como eso sí es una persona bastante emocional, por decirlo de alguna forma. Sí, la cuestión con la obsesión con el ojo, que es lo que finalmente lo lleva como a matar al viejo. No se nos dice como si hay algún parentesco con él o algo así, simplemente que es un viejo, pero sí, yo creo que simplemente se deja llevar por esta obsesión que tiene para matarlo y lo que ocurre al final con el corazón, yo creo que no es cuestión eh, de que el tipo esté loco, de que haya perdido algún contacto con la realidad,
sino que es esta otra parte, el resto del cuerpo del viejo, eh, increpándolo de alguna forma. Entonces creo que el que el protagonista sea capaz de sentir el latido de su corazón, incluso después de haberlo descuartizado, es más bien la culpa que él carga consigo por lo que hizo. Finalmente, no solo mató el ojo, sino que también mató a la persona que lo contenía. Entonces creo que es una persona lúcida que intenta lidiar a su propia manera con la responsabilidad de sus acciones. Ok, ¿y tú qué opinas, Iván? Ya, ahora sí, perdón, que estaba muteado. Eh, estaba mencionando que sí, esos temas de la obsesión y el remordimiento que ya habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, estaba mencionando que no estamos o no parecemos estar ante un personaje que sea un psicópata al que no le importe absolutamente nada, sino que es una persona que nada más haber cometido el crimen que cometió, ya inmediatamente entra como en este estado de shock y se generan todas estas sensaciones de culpabilidad, de remordimiento tal vez, de angustia ante lo que ha hecho y las consecuencias de lo que ha hecho. Y pues también vemos en el proceso del acto que lleva a cabo, pues hay mucha duda, ¿no? O al menos eso es lo que a mí me parece, como que él no está muy seguro de lo que está haciendo. Y, y finalmente pues comete lo que cometió y cree que es el plan perfecto, pero aún con esas características la culpa no lo deja, el remordimiento no lo deja y es finalmente lo que lo conduce a este desenlace. Ok, bueno, no, muchísimas gracias. Estaba leyendo que, bueno, digamos que uno de los elementos más rescatables del cuento, o bueno, que lo ha hecho como tan famoso y tener tanto eco, es la inclusión de un elemento popular como lo es el mal de ojo. Hay una interpretación que dice que pues la reacción del protagonista, bueno, como esta espiral en la que cae, es porque el anciano le puso mal de ojo. ¿Qué piensan de esta interpretación? Mm, Pues la verdad no se me habría ocurrido. Eh, Tal vez porque, pues como mencionaba más al principio, me gusta pensar más en el horror, al menos el de él como un horror mucho más humano. Uh-huh. Eh, Me parece que de cierta forma este también es como el más efectivo porque es el más real, o al Uh-huh. menos es el más probable que suceda. No se me ha ocurrido, digamos, como este elemento un poco más fantástico. Y pues tendría que tal vez echarle como cabeza más adelante, leer Uh-huh. un poco más sobre en qué consiste aquello del mal de ojo, porque honestamente no tengo ni idea al respecto, Ok. pero pues sería interesante como hacer una lectura desde ese punto también. Ok, ¿y tú qué dices, Iván? ¿Será que sí? ¿O era más bien
parte como del estado mental en el que se encontraba este personaje. Sí, yo creo que es lo segundo y estoy de acuerdo con Néstor. El terror de Poe, no, como veíamos en el relato anterior, no se caracteriza tanto por los elementos como sobrenaturales, aunque sí, pues en ocasiones parecen estar presentes, como en el cuento que leímos anteriormente, sino que es más un terror que apunta a lo psicológico, al estado mental de sus personajes, y es un terror em, que está como más vinculado con esas sensaciones de las que hablábamos antes. Y con respecto a lo del ojo, pues recordemos que el cuento anterior que leímos, el del retrato ovalado, también tenía ese componente. El personaje entra en este miedo, o empieza a sentir este miedo porque siente que la pintura lo observa, que la pintura como que cobra vida ante sus ojos. Y por ejemplo en el gato negro también hay ciertas cosas con los ojos cuando este personaje se encuentra con el gato, que creo que se llama Plutón, si mal no recuerdo. Y el gato también creo que era tuerto, o él lo deja tuerto porque estaba desesperado de que el gato lo estuviera persiguiendo, lo estuviera mirando constantemente. Entonces parece que esa sensación de sentirse observado o de estar bajo la mirada de alguien o de algo es lo que desencadena todo este terror que nos muestra Poe. Y pues como dice Néstor, es un terror muy, muy humano. Entonces yo creería que está como más relacionado con eso y, y con la sensación, con el estado psicológico del personaje, más con que ahí esté pasando algo raro. Porque también el cuento, y es algo que es otro tema que tiene en común con el texto anterior, parece que arranca como a media res. No sabemos cuál es la relación de este señor con el anciano. Como decía Néstor, no tenemos ni idea de por qué lo odia, no tenemos ni idea de sus historias, de sus trasfondos. Solamente sabemos que el tipo ya está traumado y no se lo aguanta. Entonces deja ese espacio para el misterio en ese sentido. Pero pues eso como veíamos en el cuento anterior, creo que le añade mucho al asunto de cómo analizar o cómo interpretar el texto dependiendo de qué contextos le dé uno a estos dos personajes, y le da mucho más peso a ese horror, porque pues por ejemplo esa interpretación de que le está haciendo mal de ojo puede ser una que cae perfectamente dentro de un trasfondo que uno le quiera dar a los personajes, pero podría ser simplemente que el viejito, no sé, era visco o tenía alguna fijación con este tipo. El viejito no estaba haciendo nada y solamente es en video y ya no sabemos qué es lo que está pasando ahí de fondo. De hecho, a mí me suena, o me sonó, bueno, digamos que sí, lo que tú dices, el tema de poder participar dentro de la construcción de lo que pasó antes y lo que pasó después. Entonces, mi hipótesis, muy aquí hablando sin pensar, es que, bueno, yo creería que es como el casero, el arrendatario, por decirlo así, y por alguna razón le cogió bronca, ¿no? Entonces, creería que es, o bueno, yo lo interpreto así. De hecho, hay otra interpretación que dice que según cómo está elaborada esta narración, así como empieza de una, pareciera que es un texto dicho en un juicio y que esta persona está tratando de explicarse pues ante un juez, ante un jurado, ante una situación así, pues para salir de, pues salir inocente, entre comillas. No sé, ustedes qué piensan, qué pasó antes, de pronto, cuál es su apuesta ahí en la relación de estos dos personajes. Yo creo que es el papá. No, Ok. no, no sé, simplemente se me ocurre que es el papá. Estoy seguro como de que pues ellos compartían piso al menos. Ujú, eh, y pues el tipo tampoco profundiza en la relación, simplemente dice que lo quería, ujú, que no tenía motivos realmente para matarlos porque él nunca le había hecho daño, por lo que ujú, probablemente es una relación de larga data.
y tampoco quería el dinero, no le servía el dinero. Entonces, eso creo Ujú. que también podría reforzar un poco la teoría de que es el papá, porque podría estar heredando, no sé, la fortuna, si es que el tipo era rico, ¿no? Y que simplemente se obsesionó por este detalle del ojo, producto yo creo que de la vejez, porque si mal no recuerdo, tiene una catarata y demás. Ujú. O entonces sí, simplemente creo yo que es el papá. Y yo también creo que está o en un juicio o de pronto en la comisaría de policía o alguien en la cárcel le preguntó, bueno, ¿y usted por qué terminó acá o qué hizo? Y ahí es cuando comienza como tal con el relato y empezar como a justificarse un poco, ¿no? Diciendo que de cierta manera fue más bien un impulso bastante racional, debo decir, porque él fue bastante metódico como en el asesinato y en el intento de ocultamiento del mismo. Entonces, sí, creo que por eso mismo, como es una relación fuerte que lleva bastantes años pues existiendo, es el mismo remordimiento lo que hace que al final él mismo pues, se ponga en evidencia, ¿no? Prácticamente que acepte una culpa cuando tenía todo a su favor para salir como airoso de la situación. Ok, ¿y tú qué opinas, Iván? ¿Qué crees que pasó antes de esta historia? Esa teoría de que era el papá está interesante, nunca lo había pensado por ahí, pero sí tiene sentido sí, que sea el papá o que sea alguien muy cercano, un familiar, alguien con quien ha convivido mucho tiempo, por lo que mencionaba Néstor de que existe ahí un cariño, etcétera. Y también creería yo que ese remordimiento también tiene mucho que ver con que hay una relación más profunda que simplemente dos personas que vienen en el mismo sitio o algo por el estilo. Entonces yo creería que sí tiene que ver con, uh, con alguien cercano, con alguien familiar. Pero pues ya también si uno se quiere volver muy loco, uno también podría pensar que se lo inventó, ¿no? Porque el personaje nos dice en todo momento que es una persona muy nerviosa, que es una persona muy como que vive como que constantemente se siente perseguido o algo por el estilo. Entonces podría uno montarse en la película de que el tipo no está en un juicio ni nada de esto, sino que está de pronto en un psiquiátrico. Levantaron las tapas y no encontraron nada. Y pues la gente como, bueno, este man que fue lo que hizo al final. Entonces, sí, si uno se quiere poner muy loco, uno puede interpretar muchas cosas ahí. Creo que las pistas que nos da Poe son suficientes para armar o para completar el relato de muchas maneras diferentes, y eso me parece que es, como lo veíamos en el cuento anterior, me parece que es algo muy valioso de este tipo de textos, porque permiten precisamente esto, esa conversación y esa plantear teorías distintas y pensar pues qué relación podrían tener, qué llevó a este personaje a ese estado de nerviosismo tan extremo, ante quién se está explicando, porque pues aparece la policía por ahí al final, pero tampoco sabemos a quién le está contando esta historia. Eso me parece muy chévere de este tipo de escritos. Entonces yo apostaría por eso, yo me vuelvo loco y digo, sí, el tipo de pronto sí es una persona que él conocía, pero ya no vivía con ella, o de pronto lo estaba atormentando desde hace mucho tiempo y por eso su obsesión con la mirada y con los ojos y este tipo de cosas. Y estás en un psiquiátrico, el tipo se terminó de rayar completamente. Ok, aunque vean que pues es muy extraño ese cambio que se opera en ese personaje, ¿no? Porque al principio de la narración, es decir, siempre está como entre, sí, soy muy nervioso, pero igual tuvo como la sangre fría para planear todo el asunto, ¿no? Entonces, como que en un punto, pues es un hombre que está pensándolo todo, que es perspicaz, que es cuidadoso, pero por otro lado, ya hacia el final y más, digamos, cuando se acerca como al relato de cómo este sonido lo está como atormentando, entonces ya pues se vuelve una persona como descontrolada, como créanme, eh, digamos que es como
una virtud de la narración, ¿no? Porque pues vemos que este personaje en realidad tiene varias facetas, ¿no? Sí, sí, es como, Oh, se nos fue Néstor otra vez, ¿cierto? Sí, ya, ahí volvió. hola, Sí, te escuchamos. gracias. No fue tan grave. Cuéntanos, nos ibas a contar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que es una persona bastante contradictoria, porque menciona eso, que es una persona bastante nerviosa, pero al momento de como introducirse al cuarto del tipo, el viejo, que lo hace durante 8 noches seguidas, es bastante metódico y cuida bastante sus movimientos. Cada movimiento que hace le toma una hora, media hora, y pues eso no es propio de una persona nerviosa, ¿no? Porque si uno se deja consumir por los nervios, pues evidentemente en cualquier momento se va a equivocar y pues el intento de asesinato como tal va a fallar. Entonces es como si cuando finalmente toma la decisión de matar al viejo, como si cambiara de piel o si se pusiera en el cuerpo de otra persona o en el cerebro de otra persona, porque es como si cambiara, cambiara totalmente la persona que es y se convierte en esta otra que no solamente es sutil y es metódica y es sagaz y es perspicaz, sino que al mismo tiempo es un poco eh, una persona un poco soberbia, engreída, llega al punto de decirle a los policías que se sienten y que hagan la visita sobre el cuerpo del finado, porque está tan confiado y está tan seguro de que hizo todo bien, ya no está nervioso, ya es una persona completamente, pues que confía en sí mismo, completamente segura, y al final, de nuevo todo cambia, como en un momento vuelve a ser esa persona nerviosa, y eso es lo que finalmente termina jugando en su contra. ¿Ustedes le creerían de pronto si fueran un jurado o alguien que tiene que determinar pues el destino de este personaje? Según este relato, ¿le creerían o lo condenarían? Pues es que él ya aceptó que lo mató, entonces no hay, no hay nada más que hacer sino pues, simplemente condenarlo. La pregunta sería, eh, eh, ¿una cárcel o un centro de salud mental? Yo creo, pero de nuevo, como el tipo pareció planearlo todo también y hasta cada detalle está realmente pensado, para mí yo creo que la respuesta sería la prisión como tal. Ok, ¿y tú, Iván? Yo sigo montado en mi teoría y creo que yo diría que no le creo porque, es decir, es que esas partes en las que él está hablando de que fue tan metódico y que entró al cuarto tantas veces y cuando cuenta cómo planeó todo el asesinato, él siempre abre con la expresión de si ustedes continúan pensando que estoy loco, entonces escuchen esto. A ustedes les parece que estoy muy loco, pues vean cómo lo hice. Entonces, no sé si es que el tipo está tratando de convencer, o bueno, montado en mi video, en mi teoría loca que planteé, yo diría que el tipo está tratando de convencer al psiquiátrico que él no está loco, y ese metodismo, todo eso que nos cuenta, yo como que no le creo mucho. Yo no estoy muy seguro de que esas partes de la historia sean reales. Más bien creería que el tipo sí es supremamente nervioso y de pronto un poco paranoico, o no un poco, muy paranoico, y que ahí hay mucho de invención. O sea, no estoy ni siquiera seguro de que haya cometido un crimen, de que haya matado al viejo. Pronto todo se lo imaginó, y pues lo que termina condenándolo es el hecho de encontrarse con estos policías y decir eso, decir como no, yo lo maté, no sé qué, y que hayan levantado las tapas y no se hayan encontrado nada. Entonces yo creería que está tratando de convencer eso a un psiquiátrico, y yo no le creería. Este man tiene su problema, necesita su diagnóstico urgentemente.
O sea que tú lo mandarías al psiquiátrico, ¿sí? Si mi teoría es cierta, sí, sí, total, sí. Pues asumiendo que no cometió ningún crimen, ¿no? Asumiendo que no pasó nada. Pero también pudiera ser que el tipo es muy inteligente e intenta convencernos de que no está loco, diciendo que no está loco, o sea, que de que está loco diciendo que no está loco. O sea, Así, sí. la gente, decía Javier Cercas que la gente que más miente es la que normalmente usa las palabras como honestamente y demás, o la verdad esto, la verdad aquello. Entonces podría ser, si ustedes piensan que no estoy loco, yo hice esto y esto y esto. Sí, Pero es claro, claro, la teoría probablemente inversa también cabe. una misma trampa que intenta el man para que el jurado o quien fuere que esté haciendo el juicio piense que efectivamente está loco cuando él no lo está y así salvarse como de una pena mucho más grande. Eso es la magia de lo que ustedes decían, o sea, con el cuento es tan cerrado y tan abierto al mismo tiempo que uno puede salir con, no sé, alguna teoría absurda y aún así tendría mucho sentido para la historia como tal. Total, total. También estoy muy, muy intrigada porque leímos el mismo texto y vean las interpretaciones que han salido, ¿no? Ahora les quería preguntar, bueno, porque en el relato pasado, pues la muerte, bueno, en la mayoría de relatos de Edgar Allan Poe, pues la muerte es un elemento clave. Acá hay una interpretación que dice que la muerte se marca en el momento, en el tiempo, cuando él dice como no, llegó la hora de hacerlo. Eh, ¿Ustedes creen que esto puede ser así? O bueno, ¿cómo ven esa interpretación de la muerte aquí? Porque, por ejemplo, en el relato pasado, pues veíamos la muerte como la que se llevó a una persona, bueno, a quienes no lo hayan visto, lo pueden ver en nuestras sesiones anteriores, pero sí, básicamente es la historia de una persona que se consume por una obsesión. Ahora, ¿cómo ven ustedes el tema de la muerte en este relato? Yo creo que es probablemente como el escape que encuentra el protagonista para este ojo que lo atormenta, esta obsesión que lo atormenta. Imagino yo que él piensa que pues una vez el viejo esté muerto, no se va a sentir nunca más observado por el ojo. Y creo que es como la solución bastante extrema que él consigue porque él no simplemente lo asesina, sino que lo descuartiza. Entonces, creo que de cierta manera se manifiesta un odio bastante fuerte y visceral, no respecto al cuerpo del viejo. Yo creo que no era necesario descuartizarlo porque, pues primero, pues va a haber mucho más reguero y va a tener que limpiar más. En cambio, si solo dejo el cuerpo debajo de los tablones, pues no voy a tener que esforzarme tanto. Entonces, creo que acá la muerte actúa para el protagonista es simplemente como la solución que él encuentra para finalmente como acabar con esa obsesión que tanto la atormenta durante tanto tiempo. ¿Qué? ¿Y tú qué opinas, Iván? ¿Cómo ves? Porque hablábamos la vez pasada de esto. ¿Ves alguna diferencia en ese concepto de la muerte aquí o lo ves igual? Sí, 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 hay una diferencia, pues bueno, la obvia, la que salta a la vista, es que en el cuento anterior y en los cuentos de los que hablamos ese día, que son las que se conocen como las cuatro damas, siempre la muerte está rondando a una mujer. En este caso es a un hombre viejo. En el caso anterior y en el caso de las cuatro damas son mujeres jóvenes y la muerte siempre viene acompañada de la belleza en estos relatos. Son las mujeres que mueren, son mujeres que son muy jóvenes, son mujeres que por lo general mueren por una enfermedad, ya sea una enfermedad determinada que rara vez Poe define qué enfermedad es una enfermedad extraña o en el caso del cuento anterior pues es como un debilitamiento que parece tener unos componentes mágicos de fondo pero en realidad nunca sabemos qué es lo que está pasando ahí realmente.
Entonces es una enfermedad que se lleva a una mujer joven, a una mujer bella y a través de una enfermedad. Aquí pues ocurre algo muy, muy distinto. Es un hombre anciano, y se lo lleva a una muerte violenta. Una muerte, pues bueno, que en principio percibimos como violenta porque asumimos, o bueno, hay unas imágenes muy poéticas ahí de la muerte, cuando el personaje dice que entró furtivamente y lo envolvió a su víctima. Y pues la muerte, en últimas, el tipo tiene en su mente un asesinato, pero la muerte parece como una coincidencia, como que el viejito se asustó tanto que le dio un paro, y el tipo terminó fue rematándolo cuando le tiró la cama encima. Y pues después todo lo que hizo, que era lo que decía Néstor, que ya era como una exageración, que sí, totalmente exagerado. Pero aquí la muerte parece como algo abrupto, como algo no tan transitorio como en los otros cuentos, y viene acompañado de imágenes un poco más eh, como, como decadentes, como imágenes un poco más decrépitas que en el caso de los otros cuentos, que es una muerte pues que viene acompañada de una cierta belleza y de una cierta nostalgia, como de una melancolía detrás de esa muerte que se está causando ahí, y que parece una muerte prematura porque son mujeres muy jóvenes. Aquí es una muerte muy rara porque pues es un señor, es un anciano, no parece que fuera una persona extraña para la muerte, pero la manera en la que le llega es demasiado abrupta, demasiado violenta, y la característica, esa percepción de la muerte que hay en los otros casos, se distorsiona un poco, aunque también viene acompañada de esa obsesión de la que hablábamos antes. Aquí la muerte en este caso es causada por esa obsesión y conlleva a otra obsesión en el personaje. Entonces ese elemento sí creo que se mantiene muy presente, el de la obsesión unido con la muerte. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Pues en la interpretación de la que les hablaba, pues decían que Poe hacía un paralelo, o bueno, que la figura que usaba era el tiempo, eh, porque la muerte de este hombre era inevitable, así como el tiempo. O sea, estoy hablando de unas interpretaciones así, y pues muy elaboradas. Entonces sí, digamos que tenemos este texto que está listo para cualquier tipo de análisis. No sé si ya para ir cerrando quieren decir algo más. No sé, recomendado el autor, qué otro cuento de pronto quisieran que leyéramos aquí, de los que han leído. No sé si quieren agregar algo más. No, pues primero agradecerles por la invitación. Disfruté bastante conversando sobre el cuento con ustedes, como pues ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Leímos el mismo cuento, pero de unas cuantas páginas se pueden sacar muchas interpretaciones muy diferentes. Entonces, creo que compartir un poco esto lo enriquece, no solo la lectura, sino uno también. Perdón por eso. Y no sé, respecto a qué otro cuento me gustaría que se leyera. El problema es que es un poco largo, es bastante largo para pues, no sé si como tal la sección, pero hay uno que me gusta bastante también de Poe, es bastante conocido también, es Los Crímenes de la Calle Rumor. Eh, es mucho, es más bien un poco detectivesco, más policial por decirlo de alguna forma, y tiene un giro eh, interesante, por decirlo menos. Entonces, creo que ese sería como una adición interesante, y ver también como qué cosas se pueden sacar de ese cuento, teniendo en cuenta que es mucho más largo y tal vez un poco más cerrado en cuanto a lo que uno puede decir sobre él. Sí, ese Total. cuento, ese cuento es muy bueno, y sí, si se quiere animar, le abrimos el espacio y lo leemos de una. Claro que sí. Eh, yo quería recomendarles, ya que volvimos a tocar a Poe y pues uno de sus cuentos clásicos, quería recomendarles este libro que se llama Steampunk Poe. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Esa es la portada.
Es un libro en inglés, entonces pues si les gustan las historias de Poe y les gusta leer en inglés, se los recomiendo mucho. Aquí está el de El corazón del ator. Es el segundo cuento de la recopilación que hay acá. Están los cuentos, algunos de los cuentos más famosos. Y lo interesante es que pues trae ilustraciones como si las historias fueran narradas en un ambiente steampunk. Entonces, también si les gusta el tema del steampunk o les gustan, no sé, los crossovers un poco locos o les gustan libros que tienen una apariencia bastante atractiva, les recomiendo que lo busquen. Es un libro muy chévere. En el canal de Uno de Cada Estantería de YouTube hay una reseña sobre él, si lo quieren revisar. Entonces, nada, esa es como mi recomendación, ya que estamos leyendo a Poe este día. Ok, no, pues muchísimas gracias. Bienvenidas las recomendaciones a las personas que nos están viendo, tanto en directo como quienes nos van a ver luego en YouTube. También los invitamos. Sus sugerencias, sus recomendaciones las estamos recibiendo por todos nuestros canales. Recuerden, estamos en Instagram, donde en nuestras historias pues van a encontrar preguntas relacionadas con las lecturas. También estamos en Twitter, donde van a encontrar frases, extractos de las lecturas que estamos haciendo. En Facebook, nuestra comunidad, y también pues en YouTube, donde van a poder ver estos videos en repetición. Recuerden, con un día de retraso, es decir, hoy van a poder ver la lectura que hicimos ayer y esta lectura la van a poder ver mañana. Si no quieren esperar por algún motivo, pueden seguirnos acá en nuestro canal de Twitch y el sistema les va a indicar cuando estamos en vivo. Así que, caballeros, muchísimas gracias por estar acá, por este ratico ameno. Néstor, invitadísimo. Si quieres leer ese cuento, pues de una lo arreglamos, no hay ningún problema. E Iván, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, pues la invitación está abierta y una feliz tarde para ustedes y para todas las personas que nos ven. Muchas gracias a quienes nos vieron, gracias a Néstor por haber estado con nosotros, a ti Cata por el espacio que nos abres todos los días para leer estos cuentos y nos vemos mañana con una nueva lectura. Que estén muy bien, feliz tarde. Gracias, que estén bien. Hasta luego.